esta es una provocación decir el fin de América Latina. América Latina existe y va a seguir existiendo. Sin embargo, aquí quiero referirme al fin de la América Latina que supusimos todos estamos integrando en una sola gran nación. Somos una identidad ya establecida, pero la idea de la América Latina integrada, homogénea, que tantas generaciones de latinoamericanos ha querido construir, no existe más. Esta es la tesis central de mi exposición ante ustedes. Ese mapa antiguo y nuevo nos muestra, ya desde entonces, somos la América Latina de hoy, hija del virreinato. Venimos todos de la matriz del continuo ibérico, español y portugués, y su encuentro crucial con las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas. Tenemos pues esta única matriz histórica que nos dio por mucho tiempo identidad. Y también a muchos grandes pensadores y políticos de nuestra región les dio el sueño de la integración, de hacer, como decía Bolívar, de todas estas repúblicas una sola, o una integración, una identidad común latinoamericana. Ese sueño, ese afán, duró muchos años, prácticamente desde que vivimos la vida independiente, cada una de las 20 y tantas naciones de nuestra América Latina. Estas naciones, hijas del virreinato, mestizas, cuando llegan a la independencia, encuentran, sobre todo en Simón Bolívar y en Miranda, los ilustrísimos venezolanos, la idea de la integración, de la anfictionía. Y hay tres momentos en la historia nuestra donde parece ser que el afán por la integración, por la unidad, cobra fuerza y se materializa solo para después irse disolviendo en el tiempo. El primer momento es justamente el que inspira a Bolívar y a Miranda. Hay que leer la maravillosa Carta de Jamaica de Bolívar, donde habla de una nación de repúblicas, una anfictionía, y convoca a Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá. Y concurren muchas naciones, concurre México, con el entusiasmo de Lucas Alamán, que veía en eso un contrapeso a Estados Unidos que crecía y era poderoso y era distinto. El Congreso Anfictiónico de Panamá tiene poca asistencia, Chile no va, Brasil dice no muchas gracias y no llega muy lejos. México convoca un segundo Congreso Anfictiónico para unir a América Latina en Tacubaya y ni siquiera logra realizarse. Y poco a poco el sueño bolivariano empieza a diluirse en un siglo XIX latinoamericano particularmente traumático. Mientras nosotros luchábamos por la sobrevivencia, ya no de la integración, sino de los estados nacionales, Estados Unidos crecía y prosperaba y lanza la doctrina Monroe, América para los americanos, y empieza a poner reglas, un Estados Unidos fuerte y ascendente que no quería, que no estaba en su proyecto político, una unión de América Latina. Y Brasil, en aquellos años, era todavía un imperio, y un imperio muy conservador, el imperio de Don Pedro, más cercano a la Santa Alianza que a las ideas un poco exóticas bolivarianas de integración, etcétera, etcétera. Todo eso compromete la idea de Bolívar y el sueño de Bolívar se va poco a poco diluyendo. Pasan muchos años, recordemos lo difícil que fue el siglo XIX para nosotros, y a caballo del fin del siglo XIX, de principios del siglo XX, surge otro sueño impetuoso, integracionista. Este yo diría particularmente conmovedor porque tiene algo de romántico. Es el sueño que yo llamo de la patria grande. La patria grande es un concepto que le debemos a un ilustre argentino, Ugarte, que decía hay que hacer una patria grande desde México hasta el sur de Argentina. Estaba desde luego José Vasconcelos, Enrique Hernández Ureña y estaba el ilustrísimo José Martí con una pluma maravillosa. Todos de alguna manera buscando crear, formar esa patria grande por fin a principios ya de este siglo pasado, el siglo XX. ¿Qué sucede con la patria grande? Bueno, no nos ponemos de acuerdo. Estados Unidos no solo era ya pujante, era el hegemón,
genera el concepto del panamericanismo, antecesor de la OEA, y desde luego Brasil se muestra amigable a la idea, pero también lejano. Ya Brasil, al final del siglo, era independiente, era una república independiente, amigable al resto de sus hermanos que hablaban otra lengua, pero no demasiado entusiasta por hacer una integración. Y la patria grande, igual que el sueño de Bolívar, empieza a decaer y a perderse, a disolverse en el tiempo ese enorme entusiasmo de generar una patria grande. Solo a mitad del siglo XX, ya a inicios de los 60, cuando Europa logra cuajar la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea y construir una integración, ya cuando Estados Unidos no se mostraba hostil a una integración latinoamericana, surge otra vez la idea y surge con fuerza. Esta vez sí con Brasil, Brasil sí quiere, y se forma la idea de la integración latinoamericana. Los que crecimos en esa generación crecimos con ese afán de integrar América Latina. Ahí más que la política, era la economía lo que había que empezar a integrar para de ahí surgir a una integración más profunda, más política, más a fondo. Tenemos ahí ilustres pensadores que no hay que olvidar, sobre todo recogidos en el seno de la CEPAL de Naciones Unidas. El argentino Raúl Prebisch, el mexicano ilustrísimo director del Colegio de México, Víctor Urquidi, los brasileños Cardoso y Furtado, y con mucho entusiasmo nos lanzamos a la aventura de integración, siguiendo un poco el ejemplo, los pasos de Europa. Y formamos en el año 60 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, con gran entusiasmo, con bombo y platillo, y la LALC es una especie de Titanic, tan ambicioso, tan grande, tan lleno de reglas, que se hunde poco a poco. Y avanzamos algo, pero más bien muy poco. Hay algunos avances menores, sustituimos la LALC por la LADI para darle más agilidad al proceso de integración y caminamos muy lentamente también, sobre todo porque los grandes latinoamericanos no tuvieron la grandeza histórica de ceder, de conceder, como lo hicieron los europeos, e integrarnos. Ni Brasil, ni México, ni Argentina estuvimos muy dispuestos a conceder en pro de la integración. Y empieza una época de una cierta desilusión con la idea de la integración. Otra vez, el sueño parece traicionarse. Ya para fines de los 80, con las crisis económicas latinoamericanas, pasan dos cosas importantes. Brasil decide por fin lanzarse solo con Sudamérica, ya no América Latina. En el discurso retórico podría estar América Latina, pero en la verdad forman Mercosur y ya tiene una dedicatoria geográfica. Los países andinos forman la Comunidad Andina de Naciones y los países centroamericanos un proceso integracionista en Centroamérica. Y México dice, bueno, yo por fin voy a aceptar la realidad de mi situación histórica y geográfica y voy a buscar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Chile, que tiene un programa político muy distinto, dice, bueno, yo voy a integrarme también vía TLCs con Estados Unidos, con México y con otros países. Entonces ya empieza a romperse la idea de una área homogénea latinoamericana. Allá en el sur unos, acá en el norte otros, pero también vis a vis los Estados Unidos. Ese sueño ahí se disuelve. Yo les pregunto a ustedes, pregunto a los alumnos siempre, hay un cuarto momento, se fue el sueño de Bolívar, se disolvió la patria grande, la integración económica no se pudo dar. Y ahora hay momento para un cuarto sueño. Francamente no lo veo. No lo veo por razones que pueden ser también muy legítimas y válidas. ¿Qué pasa en el mundo actual? ¿Por qué no tenemos un cuarto momento? Primero hay tres grandes discontinuidades, tres circunstancias que la globalización trajo, que no existían y ahora cuentan mucho para poder integrarnos como una sola región. La primera discontinuidad muy importante es el ascenso chino y de Asia del Este. Hay un nuevo actor,
poderoso y central en las circunstancias políticas y económicas del mundo. China ha rearticulado las economías sudamericanas porque son grandes exportadoras de materias primas para China. Y China se convierte de nuevo en otro centro-periferia, pero un país muy grande y un país en desarrollo. Y sobre todo rearticula mucho su circunstancia económica con la capacidad sudamericana, no mexicana, de producir materias primas abundantes. Ahí está la soya, ahí está el trigo, la fertilidad de las pampas, las superficies del cerrado brasileño y también los metales y los minerales. Hay una rearticulación distinta a otro nuevo actor, otro vector de poder. Esa discontinuidad marca mucho las cosas. Otra importante discontinuidad es justamente la emergencia de países que antes eran en desarrollo, no contaban mucho y ahora cuentan y pesan. Ahí está México. Ahí está México, la 11 o la 13 economía del mundo conforme la midamos. Ahí está desde luego Brasil, que ya es un actor muy importante y global en los asuntos mundiales. Y están otros países que están emergiendo. Ya México y Brasil se encuentran en el G20, en el G5 o en otros foros, y ya la idea de sumarnos con América Latina no es tan importante, no es tan de privilegiar. La misma Argentina es parte del G20. El Mercosur no logra avanzar a la velocidad que Brasil quiere. Y Brasil forma la UNASUR, una instancia política que por primera vez quiebra ahí, en Panamá, quiebra el concepto de Hispanoamérica. UNASUR es una área política distinta a lo que sucede en el Darién y hasta el norte de México y las grandes Antillas. Tenemos ya pues una clara división geográfica, una América Latina del norte, donde México es claramente el país líder por su dimensión y tamaño, y una América Latina del sur, liderada por Brasil a través de la UNASUR. Obviamente esto es más complejo, pero básicamente es eso lo que se expresa en el escenario global. Y desde luego, por el peso de México, el Pacífico latinoamericano intenta un proceso menor en su proporción y en su ambición de integración económica. México, Colombia, Perú, Chile y pronto Costa Rica, los países de cara al Pacífico. Y se nos crea otra división, una división Atlántico-Pacífico. Ya no podemos encontrar, y esa fue mi intención con el mapa, este viejo mapa. Estamos en otra circunstancia. La tercera discontinuidad fascinante es que los Estados Unidos están cambiando. Los Estados Unidos de la doctrina Monroe, los Estados Unidos de las invasiones, los Estados Unidos del panamericanismo, han cambiado también. No tienen la misma actitud que tenían respecto a sus vecinos del sur, pero sobre todo y fundamentalmente, Estados Unidos se está hispanizando también. Se está convirtiendo lenta pero inexorablemente en un país con muchos latinoamericanos, con mucha gente que habla español. Hay más de 50 millones de hispanos en los Estados Unidos. Eso habla de un país que está cambiando y quizá se está generando un nuevo mapa de toda América, distinto, muy diferente a lo que habíamos soñado antes. Con estas tres discontinuidades es muy difícil reconstruir políticamente la vieja idea, entrañable para muchos, de la anfitrionía bolivariana, de la patria grande de Ugarte y de la integración latinoamericana de los años 60. ¿Qué sigue? ¿Qué nos toca? Primero, reconocer la realidad. Creo que es esencial reconocer la realidad. Por eso dije, el fin de esa América Latina, hay que reconocerlo, hay que aceptar que ese momento ya se nos fue. No seguir con nostalgias del pasado y construir hacia el futuro la idea, sobre todo, de una América Latina que en lo cultural, que en lo político, puede tener muchos vínculos y muchos lazos. Pero no está en el escenario actual la idea de borrar las fronteras y generar una sola área, una sola circunstancia política. Eso quizá es una de las claves de los tiempos que vivimos y es como debemos entender a nuestra América Latina. Muere García Márquez y dos países importantes, dos presidentes lo despiden. Nace en Colombia
y muere en México y lo despedimos todos. Esa es una señal de que América Latina como entidad cultural está viva, más viva que nunca. Pero no tratemos de generar circunstancias de integración que ya no existen, que ya no se dan en un mundo global y disperso, donde los actores son otros y donde el mundo está cambiando dramáticamente. Esto es lo que quiero decir por el fin no de América Latina, sino de aquella América Latina. Muchísimas gracias.